Buenas noches. Doctora Putevin, doctora Vega, doctora Arce, muchas gracias por la invitación. Quisiera, sin ahondar más, entrar de lleno a la presentación, dado que son mucha información la que traemos. El cáncer de mama como sabemos, actualmente el cáncer sigue ocupando una de las primeras causas de mortalidad a nivel mundial. Esto representa un gran problema y un gran reto para el oncólogo, ya que a pesar de los cambios en la mejoría, en la supervivencia para otras patologías como son las enfermedades cardíacas, las enfermedades como las infecciones, el cáncer de mama o el cáncer en sí sigue representando un gran reto para el oncólogo hoy en día, porque la mortalidad ha descendido realmente muy poco. En México, sabemos desde hace algunos años, no solamente la incidencia ha cambiado, ha bajado con respecto al carcinoma cervicuterino, sino también con respecto al carcinoma de mama, que ha sido poco a poco elevándose y manteniéndose en el primer lugar desde hace muchos años, no solo en incidencia, sino también en mortalidad en la población general mexicana. Esto nos habla de que a pesar de que hemos cambiado la curabilidad de las pacientes con cáncer de mama o con diferentes tipos de neoplasia, siendo la posibilidad de curación solamente del 10% a principios del siglo, comparándolo con el 50% a finales del siglo pasado, pues finalmente sabemos que más o menos la mitad de todas las pacientes que en algún momento dado están diagnosticadas con este problema van a requerir en algún instante un tratamiento paliativo. Esto puede ser de diversos tipos o en conjunto todos ellos, pues hablando de cirugía, tratamiento endocrino, radioterapia, quimioterapia, tratamientos biológicos e incluso el soporte médico. Debe formar parte integral de este manejo. Hasta el momento el cáncer de mama metastásico no es una entidad curable. El objetivo del tratamiento es paliación y esto debe ser muy importante, la mejoría en la calidad de vida de nuestras pacientes y la prolongación de la supervivencia. Sin embargo, a pesar de nuestros pesares, la quimioterapia y la hormonoterapia solo producen una respuesta objetiva aproximadamente en un tercio o la mitad de nuestros pacientes y de una corta duración de 6 a 12 meses. A pesar de todo lo que hemos hecho, la tasa de supervivencia de 5 a 10 años es de menos del 10%. Sin embargo, hemos avanzado en la supervivencia de nuestras pacientes. En los 70s teníamos una supervivencia de 10 años, a 5 años, del 10%, y esto se mejoró cerca del 50% al final del siglo XXI, al principio del siglo XXI. Esto se debe a diversos factores: un mejor diagnóstico, tenemos mejores elementos diagnósticos de diagnóstico temprano, terapias biológicas, terapias específicas, nuevos fármacos, un mejor soporte médico, pero a pesar de todo ello sabemos que el cáncer de mama metastásico es incurable. La decisión acerca de cómo vamos a tratar a estas pacientes, cómo vamos a definir qué manejo vamos a dar, dependerá de muchos factores, dependerá de muchas características no solamente inherentes al paciente, sino también a la misma enfermedad y la evolución biológica de la misma. Todos conocemos esta tabla en donde evaluamos el riesgo de la paciente y decidimos si es de bajo o de alto riesgo, considerando si es de bajo riesgo, que son normalmente hormonosensibles, si es de alto riesgo, usualmente hormonoresistentes, y damos ahí quimioterapias o terapias biológicas. Hemos aprendido que el cáncer de mama no es solamente una sola enfermedad, es un conjunto de enfermedades todas heterogéneas con diferentes supervivencias y diferentes tratamientos. Así tenemos que las pacientes con receptores hormonales positivos pues van a ser más sensibles a la terapia endocrina. Cuando son HER2 positivos, HER2 enriquecido, utilizaremos terapias anti-HER, y cuando son triples negativos o basales, el tratamiento de quimioterapia es el único existente al momento. Y también encontramos diferentes perfiles metastásicos. Mientras que para los receptores hormonales positivos parece ser que la enfermedad ósea es la predominante, en la enfermedad con HER2 no enriquecido realmente todos pueden ser los sitios de actividad, a diferencia de los triples negativos, donde tendremos más enfermedad visceral y enfermedad en sistema nervioso central. Quise poner estas diapositivas porque debemos entender que el comportamiento biológico en este momento es lo que nos va a dictar mucho de cómo vamos a tratar a las pacientes. No solamente importa el primario, donde podemos encontrar un comportamiento biológico muy diferente, sino también la enfermedad metastásica, tratar de obtener este mismo comportamiento, saber qué tipo de expresión de receptores hormonales y HER2 vamos a tener.
En diferentes estudios se ha encontrado que hasta el 30% de las pacientes pueden presentar una conversión de los receptores hormonales, esto es, positivos a negativos y viceversa. Y el HER2 puede cambiar en el 5.2% de los pacientes, al menos en este estudio, y en este otro fue un poquito más diferente, encontraron 16% de cambios en el estatus del HER y un 21% en el cambio de los receptores hormonales. Esto hace necesario, pues también considerar que todas las pacientes con cáncer de mama metastásico deben ser llevadas a una biopsia para valorar su comportamiento biológico en este momento. Ahora, ¿es necesario matar para paliar? Es la pregunta que estoy haciendo, considerando que existen diferentes tipos de quimioterapia donde tenemos diferentes respuestas, tanto en agentes simples como en combinación, y que hemos revisando retrospectivamente todos los estudios comparando agentes únicos contra combinación, no he encontrado diferencias ni en la respuesta ni en la supervivencia de este grupo de pacientes tratados con diferentes esquemas. Tampoco en las, en el único esquema que podemos utilizar, que podemos definir que hubo un cambio en la supervivencia de las pacientes, fueron los esquemas de última generación de quimioterapia, hablando de la combinación de capacitamina con taxotere, donde sí hubo una mejoría en la supervivencia de las pacientes, y lo veremos un poquito más adelante. No así para hablar de si utilizamos esquemas de combinación o secuenciales, donde finalmente la supervivencia es muy similar para todos los esquemas de tratamiento. ¿Qué nos puede decir esto? Cuando damos quimioterapia simultánea o combinación, de combinación inicial, tenemos mayor tasa de respuestas, vamos a tener mejor respuestas completas, mayor tiempo a la progresión, pero cuando damos terapia secuencial, aquí se movió, tenemos una mejor calidad de vida, menor toxicidad y al final la supervivencia en ambos grupos es muy similar. Solamente los esquemas modernos, hablando de combinación de taxanos con capecitabina, han demostrado una mejoría en el tiempo a la progresión de la enfermedad y una supervivencia global, pero con la gran limitación de la toxicidad de este grupo de pacientes. Aquí tenemos al doctor Calderillo, que participó en este estudio, en donde también se demostró que la esquema de combinación de paclitaxel con gemcitabina mejoraba la supervivencia libre de progresión de enfermedad y la sobrevida global de las pacientes, pero sacrificando mucho la toxicidad. Además, en este estudio sabíamos que paclitaxel cada 3 semanas es inferior a dar paclitaxel semanal, y es la crítica que se le puede hacer a este manejo. Al final, darles diferentes esquemas de quimioterapia, ya sea en monodroga o en terapias de combinación, nos van a dar un tiempo a la progresión en promedio de 9 meses aproximadamente, con un nulo impacto en la supervivencia global, sí una mejoría en cuanto a las respuestas globales y el tiempo de la progresión para aquellas pacientes que recibieron poliquimioterapia versus monoterapia. Más allá de antraciclinas y taxanos, tenemos múltiples agentes de quimioterapia, solos o en combinación, y esto nos ha permitido a lo largo del tiempo ir mejorando paulatinamente la supervivencia de las pacientes. Permitiendo no solamente que demos 1 o 2 líneas de tratamiento, sino irnos mucho más allá, aunque con cada ciclo, con cada línea de tratamiento sabemos que las respuestas van a ser menores y el tiempo de la progresión también. Podemos decir que la población es muy heterogénea, requiere un tratamiento personalizado. Si tenemos una paciente que tiene un pobre nivel de actividad, que es muy sintomática, quizás el tratamiento inicial debe ser la paliación. Si tenemos un paciente con una enfermedad indolente, aunque tenga un pobre nivel de actividad, nuestro objetivo del tratamiento, es muy sensible, debe ser el tiempo, la progresión y la calidad de vida. Si es capaz de ofrecérselo un control loco-regional, debemos tomar como objetivo el incrementar nuestras respuestas al tratamiento. Y si es joven, con un buen nivel de actividad, con enfermedad visceral principalmente, debemos tener como objetivo prolongar la supervivencia. ¿Qué pasa con las terapias blanco actualmente? Sabemos que el letrozumab ha tenido un gran impacto en la neoadyuvancia, con un incremento en las respuestas patológicas completas, y esto ya ha visto un impacto en la supervivencia global de las pacientes sometidas a quimioterapia neoadyuvante. En la enfermedad paliativa, al adicionar trastuzumab a la quimioterapia estándar nos puede dar 5 meses más de supervivencia libre de progresión. Esto confirmado con este estudio también, el primero del doctor Sleiman, este del doctor Marty, donde dio 8.5 meses el segundo. Y más allá, cuando tenemos una progresión, seguir dando Herceptin nos puede dar también
una mejoría en la supervivencia global de 15.5 versus 11.0 meses en las pacientes. Entonces, todos estos estudios no aleatorizados han confirmado que el seguir tratando con trastuzumab a las pacientes a pesar de progresión puede mejorar el tiempo a la progresión de la enfermedad. Siendo esto que el blanco molecular sigue siendo altamente sensible al tratamiento y debemos seguirlo considerando. La combinación con la lapatinib, vean aquí, como el doble bloqueo del receptor nos permite una mejoría en la supervivencia libre de progresión y un poco en la supervivencia global de las pacientes, incrementando discretamente la toxicidad por diarrea. Entonces, la combinación de lapatinib y trastuzumab, aún en pacientes fuertemente pretratadas, puede mejorar significativamente la sobrevida libre de progresión. Todos recordamos este estudio de pertuzumab plus trastuzumab, republicado en enero del año pasado, el estudio Cleopatra, donde se determinó que el doble bloqueo del receptor en pacientes, principalmente que habían recibido tratamiento con trastuzumab, mejoraba no solo la supervivencia libre de progresión, sino también la supervivencia global de las pacientes. Quiero hablar un poco de iniparib, que es uno de los fármacos que recientemente se ha utilizado en este estudio fase 2, solamente con 123 pacientes, para aquellas mujeres con cáncer de mama triple negativo. Ante el fracaso del olaparib, me parece que el iniparib pudiese mejorar la supervivencia libre de progresión. Vean las respuestas globales: 32% para el esquema de quimioterapia convencional versus 52% con el tratamiento de quimioterapia más blanco molecular. La supervivencia libre de progresión y la sobrevida global de las pacientes, como mejora de 7.7 a 12.3 meses en pacientes cáncer de mama triple negativo. Una de las preguntas que nos debemos hacer actualmente: ¿cuál es la duración óptima de la quimioterapia paliativa? ¿Cuánto tiempo debemos tratar a nuestros pacientes? Durante muchos años, y este es un metaanálisis del 2000, donde solamente se estudiaban se revisaron 3 estudios que no incluían nuevas drogas, en donde se encontró un moderado beneficio en la supervivencia de prolongar la quimioterapia durante el tratamiento, después del tratamiento estándar de 8 ciclos. Con esto se consideró que la enfermedad debería ser continuada hasta progresión de la misma, que no hubiese un beneficio o que tuviésemos una toxicidad inaceptable, y eso fue considerado el tratamiento estándar durante muchos años. Entonces podemos decir que la duración de la extensión de la quimioterapia paliativa es un tema por definir hasta ese momento. De 6 a 8 ciclos era un número aceptado, y si yo bien recuerdo, en el 99-2000 todavía se decía que ese era el estándar, no se hablaba todavía de quimioterapia extendida. Sin embargo, aun cuando el mantenimiento era un tema controversial, muchos oncólogos en el mundo y en el país lo hacían y lo hacíamos en ese momento. Quiero referirme a este estudio, es el último metaanálisis de la duración de quimioterapia en cáncer de mama metastásico, donde se evalúan todos estos estudios publicados en estos últimos años, casi todos ellos en fase 2, en donde se evaluaron pacientes que recibieron quimioterapia y después que habían tenido una respuesta clínica parcial o completa, y se le autorizaba a recibir un tratamiento de mantenimiento con algún esquema de quimioterapia versus observación. ¿Y qué fue lo que se encontró en ese metaanálisis? Había una mejoría en la supervivencia libre de progresión, evidentemente mejor para mantener el tratamiento de quimioterapia, y en la sobrevida global, discreta mejoría. Parecía que el impacto no era suficientemente para esos pacientes, para este grupo de pacientes. Este estudio, recientemente publicado en mayo, es un estudio fase 3, es el primero que yo recuerdo, en donde pacientes con cáncer de mama metastásico y que no habían recibido previamente quimioterapia, estoy peleado con la tecnología, disculpen, o la tecnología está peleada conmigo. Se les da 6 ciclos de paclitaxel con gemcitabina, y aquellas pacientes que tenían enfermedad estable o respuesta parcial o respuesta completa, eso es, que tenían un beneficio clínico, se le autorizaban a continuar el mismo esquema hasta progresión de la enfermedad u observación. Se les estratificó de acuerdo si tenían enfermedad visceral versus no visceral, si habían recibido algún tipo de tratamiento previo, la respuesta, y vean lo que pasa. La terapia de mantenimiento mejoró la supervivencia libre de progresión en los pacientes con una mediana de 7.5 meses cuando recibieron mantenimiento versus 3.8 para aquel grupo de observación, y una mejoría en la supervivencia de este grupo de mujeres. Vean, 37 meses para el grupo de mantenimiento, 32 meses, perdón, para el grupo de mantenimiento versus 23 para el brazo de observación. Este es
último estudio autorizado fase 3 de mantenimiento en cáncer de mama. Otra de las cosas que hacemos muy frecuentemente es dar tratamiento hormonal de mantenimiento después de haber dado tratamiento de quimioterapia. Poca información, solamente mucha intuición, pero hay estudios. En este estudio francés de 4 centros, evaluaron 937 pacientes con cáncer de mama metastásico. Y vean, inicialmente solo tomaron las que eran hormonosensibles, que son 772 pacientes. Inicialmente todas recibieron quimioterapia con diferentes esquemas en ese momento, durante muchos años, y después hormonoterapia de mantenimiento. No importaba si fuera tamoxifen, iodoramatasa, fulvestrant, etc. ¿Qué fue lo que encontraron? En cuanto al periodo de progresión, parecía ser que el mantenimiento les daba un beneficio, igual para la supervivencia global, lo cual lo podemos ver reflejados en las siguientes curvas. Es que no quiero. Gracias. Ya vino mi asesoría. Una supervivencia libre de progresión de 7.7 versus 16 meses para aquellos pacientes que continuaron tratamiento hormonal de mantenimiento. Y una supervivencia global de 48 versus 30 meses. Muy bien. Uno de los puntos que debemos considerar es cómo podemos modular la resistencia. Las pacientes reciben hormonoterapia y al final del cabo van a hacer resistencia al tratamiento hormonal la mayor parte. Muchas de estas de resistencia determinada por estas vías de señalización. Tendría que ser tradicional. Y una de las más estudiadas es la vía mTOR, en donde podemos no solamente vencer la resistencia a hormonas, sino también vencer la resistencia a trastuzumab. Todos conocemos el estudio de TANRAD, donde al adicionar everolimus a tamoxifen mejoró la supervivencia libre de progresión y la sobrevivencia global en este grupo de pacientes, en la que vemos aquí en las curvas, 4.5 versus 8.6 meses. El estudio Bolero, ya ampliamente conocido y reportado, ya hay estudio del Bolero 2 y del Bolero 3, en donde a los pacientes con cáncer de mama metastásico previamente tratados con iodoramatasa, ya fuera en anastrozol o letrozol, se les da, y que habían progresado al mismo, se les da tratamiento con exemestania más everolimus versus exemestania. ¿Y qué encontramos? Una supervivencia libre de progresión de 4.1 a 10 versus 10.6 meses a favor de la combinación. Esto quiere decir que vamos a encontrar la posibilidad no de cambiar quimioterapia o cambiar hormonoterapia, sino romper la resistencia a hormona. Sabemos todos saben lo que ha pasado con la terapia antiangiogénica, aunque no ha mostrado mejoría en la supervivencia global de las pacientes, sí podemos decir que le mejora el tiempo de la progresión y probablemente la calidad de vida, siendo una terapia ampliamente utilizada. Aún viene lo mejor por descubrir. Futuras direcciones que podemos encontrar, bueno, nuevos bloqueadores como es azatinib, sunitinib, que tenemos aquí el temsirolimus, vías de señalización diferentes. Vamos a buscar no solamente tratar de bloquear la señalización intracelular, sino también integrina, adenina, que son moléculas de adhesión, la matriz extracelular, que viene siendo una parte muy importante y poco estudiada de la oncogénesis, de la carcinogénesis tumoral, los factores de crecimiento semejantes a la insulina y el metabolismo celular, la posibilidad de manipularlos y poderlos manejar, y las perspectivas entonces en cáncer de mama son muchísimas. Uno, la utilidad de nuevas biopsias para valorar el comportamiento biológico en esos grupos de pacientes metastásicos es necesario. Probablemente utilizar microarreglos para valorar cómo se va a comportar esta enfermedad y la caracterización biológica de la misma es importantísimo. HER2/neu se mantiene como un blanco molecular importante, aún a pesar después de la progresión a trastuzumab. Y los nuevos enfoques con HER2 son muy prometedores. Ya tenemos medicamentos como el serpertuzumab, viene TDM1, la posibilidad de utilizar otros inhibidores de tirosina quinasa. En luminales A, donde tenemos A y B, donde tenemos resistencia hormonal muy frecuente, la modulación con nuevos blancos moleculares debe ser una oportunidad de investigación. Inhibidores de mTOR, gefitinib, everolimus van a ser el punto a seguir los siguientes meses o años. Para los triples negativos, bueno, tenemos la desgracia que no hay un tratamiento de quimioterapia específica
Los platinos en BRCA aún no son prometedores, pero todavía no tenemos suficiente información. Y Niraparib en el estudio fase 2 parece ser un agente prometedor. Y probablemente otras vías de señalización viene a ser lo que es IGF, el factor de crecimiento insulínico LAI, y la vía del SRC. ¿Cuál es la dirección? La duración de la quimioterapia y terapia de mantenimiento está ampliamente extendida, poco estudiada, poca información, pero los metaanálisis sugieren que hay un mayor beneficio al utilizar el tratamiento de mantenimiento para impactar tanto en supervivencia libre de progresión como en sobrevida global. Y al menos un estudio en primera línea de la quimioterapia ha impactado en supervivencia global y sobrevida libre de progresión al utilizar hormonoterapia posterior a la primera línea de quimioterapia. El nuevo paradigma en cáncer de mama metastásico no es tratarlo intensivamente, esta es una diapositiva de la doctora Ana Locke, sino tratar de hacerlo una enfermedad crónica, donde podamos dar tratamientos incluso con quimioterapia metronómica. Muchísimas gracias.